¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba marcada por un secreto que nadie se atrevía a decirte? Así empezó la historia de Valentina, una joven de apenas 22 años que había aprendido a vivir entre silencios y renuncias. Creció en un pequeño barrio de Sevilla, donde las calles angostas olían a pan recién horneado por la mañana y a humedad por la noche. Su abuela, doña Rosario, la crió con mano firme y corazón cansado, siempre escondiendo en sus ojos una verdad que jamás se atrevía a pronunciar. Valentina, con su piel clara que parecía siempre acariciada por la luna, sus labios pintados de rojo como única rebeldía, y esos ojos verdes que contenían tormentas silenciosas, guardaba dentro de sí un deseo secreto: escribir. Estudiaba filología en la universidad con una beca completa, trabajaba medio turno en una librería antigua del centro y regresaba cada noche para cuidar a la abuela que se debilitaba con rapidez. Una noche de noviembre, con el aire caliente y pegajoso de la ciudad andaluza sofocándola, escuchó a su abuela delirar entre fiebre y recuerdos rotos. Fue entonces cuando un secreto salió a la luz como un puñal directo al corazón. Su padre no la había abandonado como siempre le hicieron creer. Había sido asesinado por hombres poderosos que lo querían callado para siempre. Valentina sintió que el piso bajo sus pies se desmoronaba. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué su abuela había guardado silencio tantos años? Esa noche no pudo dormir. El murmullo del ventilador viejo se mezclaba con las últimas palabras de Rosario. Te mataron a tu padre porque sabía demasiado. Y allí, en medio de esa oscuridad, Valentina supo que su vida cambiaría para siempre. Valentina amaneció con los ojos enrojecidos, incapaz de borrar de su mente las palabras de su abuela. La ciudad despertaba con el bullicio de los vendedores en la plaza, los niños corriendo hacia la escuela y el olor a café tostado escapando de las ventanas. Pero para ella todo parecía distante, como si el mundo entero siguiera adelante mientras su vida se detenía. La enfermedad de doña Rosario empeoraba cada día y el sistema de salud le ofrecía citas imposibles, mientras el dinero de la librería apenas alcanzaba para arroz, pan y las medicinas más básicas. La impotencia le hacía temblar las manos. Esa tarde, después de cerrar la librería, recibió un mensaje inesperado en su celular. Una excompañera de la universidad, Lucía, le habló de algo que parecía tan increíble como peligroso. Con voz baja, casi temiendo ser escuchada, le contó sobre hombres ricos que pagaban fortunas por una sola noche, buscando mujeres diferentes, discretas, puras. No se trataba, según Lucía, de prostitución en las calles, sino de encuentros secretos, donde todo se manejaba con contratos, cuentas bancarias y silencios bien comprados. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella jamás se había imaginado en algo así. Conservaba su virginidad, no por santidad ni moral rígida, sino porque nunca permitió que alguien atravesara las murallas que levantó alrededor de su corazón. Sin embargo, ahora la desesperación era más fuerte que sus convicciones. Doña Rosario necesitaba atención médica inmediata, y esa oportunidad podía significar el dinero suficiente para salvarla. Fue entonces cuando lo conoció, el hombre del que todos en Sevilla murmuraban con miedo y deseo al mismo tiempo: Alejandro Montero, un empresario de origen madrileño que había hecho fortuna en negocios de construcción y que ahora dominaba con mano de hierro proyectos en toda Andalucía. Era alto, de hombros anchos, cabello oscuro siempre peinado hacia atrás, y una presencia tan imponente que hacía que todos bajaran la mirada al cruzarse con él. Sus ojos, de un azul penetrante, tenían la capacidad de desarmar o de intimidar en un segundo. Y sus manos, grandes y fuertes, parecían hechas para poseer, dominar y arrancar placer de quien se atreviera a acercarse. Dicen que Alejandro era brutal en la intimidad, que se alimentaba de la sumisión de los demás, que necesitaba sentir el control absoluto. Nadie lo desafiaba.
Nadie osaba mirarlo demasiado tiempo. Era un hombre temido, respetado y odiado en silencio, pero también codiciado por su belleza y su aura de misterio peligroso. El primer encuentro entre Valentina y Alejandro ocurrió en un restaurante elegante del centro histórico, bajo lámparas de cristal que lanzaban destellos dorados sobre la mesa de mármol. Ella llegó nerviosa, con un vestido sencillo que resaltaba sus curvas tímidas y el cabello recogido en un moño que dejaba ver la delicadeza de su cuello. Él, en cambio, ya la esperaba con una copa de vino tinto en la mano, impecable en su traje negro, irradiando poder desde el primer gesto. «¿Sabes lo que significa estar aquí conmigo?», le preguntó con voz grave, lenta, dejando cada palabra caer como un peso imposible de ignorar. Valentina tragó saliva y lo miró fijamente, algo que pocas mujeres se atrevían a hacer. «Sé lo que necesito», respondió con firmeza, aunque por dentro el miedo y la adrenalina la estaban consumiendo. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la osadía de aquella muchacha que no temblaba ante él. Una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. No era una cualquiera. Había algo en su mirada que lo retaba, algo que despertaba en él un deseo distinto, más intenso, casi peligroso. En ese instante, Valentina comprendió que se estaba adentrando en un juego mucho más oscuro de lo que imaginaba. Un juego de poder, de secretos y de placer prohibido, donde un paso en falso podría significar perderlo todo, incluso su vida. El contrato llegó 2 días después del primer encuentro, en un sobre negro sellado con discreción. Valentina lo abrió con manos temblorosas, sentada en la mesa pequeña de la cocina donde su abuela solía tejer por las noches. Dentro había documentos impresos en papel grueso, letras claras y cláusulas detalladas que hablaban de derechos, obligaciones, cuentas bancarias y un apartamento amueblado en el barrio más elegante de Sevilla. Era un acuerdo frío, calculado, diseñado para que no hubiera dudas. Alejandro le ofrecía dinero, protección, una vida de lujos, a cambio de su cuerpo y de su tiempo. Al principio, Valentina sintió náusea al leer cada línea. Se preguntaba cómo había llegado hasta ahí, cómo la desesperación la había arrastrado al borde de vender lo más íntimo de sí misma. Pero luego pensó en doña Rosario, debilitada en la cama, necesitando atención médica inmediata. Recordó sus ojos cansados y el temblor de sus manos cuando la fiebre subía. Y entonces firmó. La tinta se deslizó por el papel como una sentencia inevitable, pero también como la única puerta que se abría en medio de la oscuridad. Alejandro cumplió lo prometido con una eficiencia aterradora. Al día siguiente, Valentina recibió las llaves de un departamento con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la ciudad, un refrigerador lleno, ropa nueva y una tarjeta bancaria a su nombre. Su abuela fue trasladada a una clínica privada con médicos de prestigio y en apenas una semana ya mostraba señales de recuperación. Parecía un milagro. Los primeros días, Valentina se sintió atrapada en una rutina extraña. Alejandro aparecía de manera impredecible, a veces desaparecía durante jornadas enteras y otras irrumpía sin aviso, con entradas teatrales que llenaban cada espacio con su presencia. Traía vino tinto, entradas para conciertos en el Teatro Lope de Vega, libros raros que sabía que ella deseaba leer, e incluso joyas delicadas que dejaba sobre la mesa sin pedir nada a cambio, al menos al principio. En la intimidad, Alejandro era tan brutal como decían los rumores. Sus manos grandes exploraban con una mezcla de dominio y urgencia que le arrancaban a Valentina sensaciones que nunca había imaginado. Ella, temblorosa al principio, se entregaba poco a poco, descubriendo que entre el miedo y el dolor también había un placer que la consumía. Era un fuego prohibido, uno que sabía que la marcaría para siempre. A pesar de la dureza de Alejandro, había momentos extraños, fugaces, donde dejaba ver una sombra de vulnerabilidad.
Se quedaba en silencio, con la mirada perdida, como si un recuerdo lo atormentara. Valentina lo observaba intrigada, intentando descifrar qué había detrás de ese muro de frialdad y poder. Y aunque todo debía ser solo un contrato, un acuerdo sin emociones, ella empezaba a sentir que había algo más, algo que escapaba de las cláusulas firmadas. Cada beso, cada caricia, cada mirada robada en medio de la madrugada la iba atando más a él. Lo que comenzó como una solución temporal para salvar a su abuela se transformaba lentamente en una adicción peligrosa. Valentina ya no sabía si estaba comprando su libertad o vendiendo su alma. Las semanas pasaban y lo que parecía una solución perfecta comenzó a llenarse de grietas. Valentina disfrutaba de comodidades que nunca imaginó: clases privadas de idiomas, cenas en restaurantes exclusivos, vestidos que parecían sacados de revistas. Su abuela, gracias a la clínica privada, recuperaba poco a poco la fuerza perdida. A simple vista, todo estaba en equilibrio. Sin embargo, en el fondo, un aire de peligro envolvía cada encuentro con Alejandro, como si estuviera a punto de revelarse una verdad demasiado pesada. Una noche lluviosa, mientras Alejandro se duchaba en el departamento, Valentina se atrevió a curiosear en su estudio. Era un espacio impecable, con estanterías de madera oscura, documentos perfectamente organizados y un escritorio de cristal. Al abrir un cajón que parecía cerrado, descubrió una carpeta marcada con letras rojas: Asuntos personales. El corazón le latía con fuerza mientras hojeaba las páginas. Había fotografías suyas, tomadas mucho antes de conocerse. Imágenes de ella saliendo de la universidad, trabajando en la librería, incluso acompañando a su abuela al mercado. Había facturas, registros médicos, copias de su expediente académico. Alejandro la había vigilado durante meses, quizá años. Valentina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. ¿Por qué él tenía esos archivos? ¿Por qué la había observado en secreto? Quiso cerrar la carpeta de inmediato, pero algo más llamó su atención: el nombre de su padre. Entre los documentos había recortes de periódico de hace más de 20 años, informes de construcción del metro de Sevilla y anotaciones escritas a mano. Todo apuntaba a una investigación sobre corrupción en la que su padre, Roberto, había estado involucrado como denunciante. Cuando Alejandro salió del baño, con el cabello mojado y una toalla alrededor de la cintura, la sorprendió con la carpeta todavía abierta en sus manos. Por primera vez, sus ojos azules no mostraron control ni calma, sino un destello oscuro de amenaza. ¿Qué es todo esto, Alejandro?, preguntó Valentina con la voz quebrada, aunque intentó mantener la firmeza. Él se acercó despacio, imponiéndose con cada paso, hasta que quedó frente a ella. Tomó la carpeta, la cerró de golpe y la colocó sobre el escritorio. Luego la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener el aliento. «No hagas preguntas que no estás lista para escuchar, Valentina», dijo en un susurro grave, acariciando su mejilla con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada. «Hay verdades que pueden matarte». En ese momento, ella comprendió que Alejandro escondía secretos mucho más oscuros que su brutalidad en la intimidad. Secretos que lo vinculaban no solo a su vida, sino también a la muerte de su padre. Y lo más doloroso, la atracción que sentía por él no desaparecía, al contrario, se intensificaba con el peligro. Valentina pasó la noche entera sin dormir, observando a Alejandro descansar a su lado, preguntándose si estaba amando al hombre que destruyó a su familia. Cada caricia, cada beso que había compartido con él se mezclaba ahora con la sombra de la traición. El contrato, que comenzó como una tabla de salvación, se había convertido en una cadena que la ataba a un mundo de corrupción, poder y pasión prohibida. Lo peor era que su corazón ya estaba perdido, aunque su mente le gritaba que huyera. El amanecer en Sevilla llegó con un silencio extraño,
como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de estallar. Valentina, con el corazón hecho pedazos, había pasado la noche entera observando a Alejandro dormir. En la penumbra parecía más joven, casi inocente, pero las carpetas ocultas en su estudio todavía pesaban en su memoria como una condena. ¿Cómo podía amar a un hombre que tal vez estaba implicado en la muerte de su padre? ¿Cómo podía desear con tanta fuerza al mismo que parecía arrastrarla a un abismo? Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Decidió que no podía callar más. Esa tarde, cuando la lluvia golpeaba los ventanales del departamento, se sentó frente a él en la sala con las manos firmes y una decisión clara. «Alejandro», dijo con una voz que le salió más fuerte de lo que imaginaba, «necesito saber toda la verdad. Si mi padre murió por algo que tú sabes, necesito que me lo digas». Alejandro dejó el vaso de whisky sobre la mesa. Se quedó en silencio. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas por largos minutos. El sonido de la lluvia fue la única respuesta. Cuando finalmente se giró, sus ojos azules brillaban con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. «Tu padre no era un hombre cualquiera, Valentina», confesó. «Descubrió una red de corrupción que tocaba a empresarios, políticos y gente de poder. Yo estaba dentro de ese círculo. Intenté advertirle que se detuviera, pero él era terco, justo como tú, y lo silenciaron». Las palabras le atravesaron el alma como cuchillas. Valentina sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero no se permitió quebrarse. En vez de eso, se acercó y lo miró fijamente. «¿Y tú eres culpable?», susurró con un nudo en la garganta. Alejandro apretó la mandíbula, se inclinó hacia ella y le tomó el rostro con sus manos grandes, esas mismas que tantas veces la habían dominado en la intimidad. «He cometido errores, Valentina, más de los que puedes imaginar, pero si algo en mi vida ha sido real, eres tú. Tú eres lo único que me ha hecho temer perderlo todo». En ese instante, la tensión se rompió. La rabia y el dolor se mezclaron con la pasión desbordada que los unía desde la primera noche. Se besaron con una urgencia desesperada, como si el amor prohibido fuera la única manera de escapar de la tormenta. Sus cuerpos se encontraron una vez más, pero esta vez no hubo contrato, no hubo cláusulas, solo dos almas tratando de salvarse en medio de la oscuridad. Al amanecer, Valentina tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con los documentos en la mano y la ayuda de un par de contactos en la universidad, se acercó a periodistas de confianza que todavía creían en la verdad. Alejandro, consciente de lo que eso significaba, no la detuvo. «Si es mi destino caer, prefiero que sea contigo mirándome a los ojos», le dijo antes de entregarle un anillo sencillo que alguna vez perteneció a su madre. Los días siguientes fueron una tormenta de titulares, arrestos y revelaciones. Los hombres más poderosos de Sevilla, aquellos que se creían intocables, fueron esposados frente a cámaras. El apellido Montero quedó marcado para siempre, pero Alejandro, contra todo pronóstico, decidió confesar y colaborar. Perdió empresas, dinero y prestigio, pero por primera vez en años ganó algo que jamás había tenido: paz. Valentina lo esperó a la salida de los tribunales con el corazón latiendo como la primera noche que lo vio. Él se acercó, derrotado y libre al mismo tiempo, y ella lo abrazó con una ternura que desarmó hasta al más duro. «¿Va a doler?», le preguntó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro la miró y sonrió con tristeza. «Sí, Valentina, va a doler, pero lo haremos despacio, juntos». La ciudad siguió su curso. La lluvia se llevó el polvo de la corrupción y, en un pequeño departamento lejos del lujo y el poder, dos corazones rotos comenzaron de nuevo. No era un final perfecto, pero sí uno verdadero.
la historia de un amor nacido en la oscuridad, marcado por el peligro y salvado por la decisión de luchar contra todo. Porque a veces el placer prohibido se convierte en la única luz capaz de vencer a las sombras más densas. Parecía que todo había terminado con la confesión de Alejandro y las detenciones mediáticas que estremecieron a Sevilla. Los periódicos hablaban de justicia, de un nuevo amanecer sin corrupción, y Valentina empezaba a creer que por fin podría respirar en paz. Sin embargo, la calma era apenas una ilusión frágil. Muy pronto comprendió que los hombres poderosos no caen sin dejar heridas, y que su decisión de exponer la verdad la había colocado directamente en la mira de enemigos silenciosos. La primera señal llegó una noche en la que regresaba de visitar a su abuela en la clínica. Mientras caminaba por una calle estrecha, iluminada apenas por faroles viejos, notó un auto oscuro estacionado a pocos metros. El motor estaba encendido, pero nadie bajaba. Cuando aceleró el paso, sintió los faros encenderse y seguirla despacio, como un depredador que juega con su presa. Valentina corrió hasta su departamento y cerró la puerta con el corazón desbocado. Esa noche no durmió, permaneció en vela, convencida de que alguien la observaba tras las cortinas. Días después, recibió una llamada desde un número desconocido. La voz de un hombre grave y cortante retumbó en su oído. «Tienes 12 horas para salir de Sevilla. Si mañana sigues aquí, te pasará lo mismo que a tu padre». El teléfono se le resbaló de las manos. Sintió un frío recorrerle la espalda y las piernas le temblaron hasta casi caer. ¿Era una amenaza vacía o un aviso real? Recordó los ojos de Alejandro cuando le confesó sus pecados, la forma en que había dicho que había cosas demasiado peligrosas para ser preguntadas. Ahora entendía. Alejandro también notó la presión. Había hombres siguiéndolo, mensajes velados en los negocios que aún quedaban a su nombre. Una tarde, mientras bebían vino en silencio en el balcón, él le tomó la mano con fuerza. «Valentina, tienes que irte. Toma este dinero, viaja lejos, empieza de nuevo. Si te quedas aquí conmigo, te matarán», dijo con la voz rota, como si esas palabras le desgarraran por dentro. Pero ella, con la mirada firme, negó con la cabeza. «No voy a huir, Alejandro. Ya mataron a mi padre, ya destruyeron a Esperanza, la mujer que alguna vez amaste. No voy a ser la siguiente víctima que ellos borran del mapa. Prefiero luchar, aunque duela, aunque tiemble de miedo». La determinación de Valentina encendió algo en Alejandro. Por primera vez, él no era el hombre brutal que buscaba placer sin límites, sino un guerrero dispuesto a proteger lo único que amaba. Sus manos grandes, acostumbradas a dominar, se convirtieron en un refugio cuando la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. «Entonces lo haremos juntos», susurró, con un filo de peligro en la voz. «Pero si nos enfrentamos a ellos, debes saber que no habrá vuelta atrás». Esa noche hicieron el amor con una intensidad distinta, marcada por el miedo y la urgencia. Cada caricia era un pacto silencioso, cada beso un juramento de resistencia. Valentina sintió que su cuerpo ardía bajo la brutalidad contenida de Alejandro, y él, en cada gemido de ella, encontraba una razón más para no rendirse. Al amanecer, decidieron que no podían depender solo de la pasión. Si querían sobrevivir, debían reunir pruebas nuevas, más sólidas, que no pudieran ser enterradas por la corrupción. Con ayuda de Lucía, la excompañera que ahora trabajaba como hacker, comenzaron a rastrear documentos ocultos, transferencias ilegales, contratos falsificados. Y fue entonces cuando descubrieron algo que los heló hasta los huesos. No solo los empresarios y políticos estaban implicados, sino también altos mandos de la policía local. Los mismos que debían protegerlos podían ser los primeros en venderlos. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro de su propia ciudad. Las noches en Sevilla se habían vuelto cada vez más tensas. Valentina vivía con la sensación
de que cada sombra podía esconder un espía y cada rostro desconocido en la calle podía ser alguien enviado para vigilarla. Aún así, con la ayuda de Lucía y Alejandro, continuaba recopilando información, convencida de que solo la verdad completa podría liberarlos. Lo que no imaginaba era que la traición vendría de alguien mucho más cercano. Una tarde, Valentina fue a visitar a doña Rosario en la clínica. Encontró a su abuela sentada junto a la ventana, tejiendo como siempre, pero con un gesto extraño en el rostro, un gesto que mezclaba ternura y tristeza. Apenas la vio, doña Rosario la llamó con voz baja. «Hija, siéntate aquí. Tengo que decirte algo que he guardado por demasiado tiempo». Valentina, intrigada, se acercó y tomó su mano arrugada. La abuela la miró con ojos húmedos y comenzó a hablar. «No fue casualidad que Alejandro apareciera en tu vida. Él me buscó hace años. Sabía quién eras desde que naciste. Y yo acepté su ayuda». Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo, abuela?», preguntó con voz temblorosa. «Cuando tu padre murió, yo me quedé sola contigo, sin un centavo y rodeada de amenazas. Alejandro me contactó. Me dio dinero en secreto para criarte, para que tuvieras comida y educación. Me pidió que nunca te lo dijera, que nunca pronunciaras su nombre. Yo acepté porque tenía miedo de que te pasara lo mismo que a tu padre». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Valentina. Sentía una mezcla de dolor y rabia. ¿Toda su vida había sido manipulada por ese hombre? Incluso su relación con él había sido planeada desde antes de conocerse. Esa misma noche enfrentó a Alejandro en el departamento. Él estaba en la terraza, con una copa de vino tinto en la mano, mirando la ciudad como si fuera un reino que alguna vez dominó. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», le lanzó ella con el corazón en la garganta. «¿Por qué dejaste que pensara que esto era casualidad, que yo te había encontrado por elección, cuando en realidad me vigilabas desde siempre?» Alejandro la observó en silencio por un instante eterno. Luego dejó la copa sobre la mesa y se acercó a ella con pasos firmes. La tomó del rostro con sus manos grandes, con esa mezcla de brutalidad y ternura que tanto la desarmaba. «Porque tenía miedo de perderte», confesó. «Empecé siguiéndote por culpa, porque sentía que te debía la vida que le arrebataron a tu padre. Pero después me obsesioné, y cuando me di cuenta, ya no era por remordimiento, era porque me enamoré de ti». Valentina apartó la mirada, luchando contra el torbellino de emociones. Quería gritar, quería huir, pero también quería hundirse en sus brazos y olvidar todo. La traición era insoportable, pero la pasión que la unía a él ardía más fuerte que cualquier mentira. En un impulso que mezclaba rabia, deseo y dolor, lo besó con violencia. Fue un beso de reproche, de reclamo, pero también de rendición. Alejandro respondió con la misma intensidad, levantándola en brazos y llevándola hasta la habitación. Esa noche hicieron el amor como si se odiaran y se amaran al mismo tiempo, con una brutalidad cargada de lágrimas y gemidos que parecían romper las paredes. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos anaranjados, Valentina comprendió que la traición no los había separado, sino que los había atado aún más. El amor que compartían era un veneno, un placer prohibido que quemaba, pero del que ninguno podía escapar. Sin embargo, entre las sábanas arrugadas y el silencio pesado, Valentina supo algo con certeza. Si querían sobrevivir, necesitarían más que pasión. Ahora la verdad estaba enredada con su propio destino, y solo un movimiento errado podía costarles la vida. El sol de Sevilla caía pesado sobre los balcones de hierro forjado, pero para Valentina y Alejandro el calor no provenía del verano, sino de la presión insoportable que los rodeaba. La traición revelada por doña Rosario todavía ardía en la mente de Valentina, aunque en su corazón se mezclaba con un amor que crecía en medio de la tormenta. Sin embargo, el tiempo de los secretos estaba llegando a su fin, porque los enemigos que habían desafiado no se quedarían de brazos cruzados.
Una tarde, cuando regresaban de una reunión clandestina con los periodistas que investigaban el caso de corrupción, encontraron un sobre bajo la puerta del departamento. Dentro había fotografías impresas en papel satinado, imágenes de Valentina entrando y saliendo de la clínica, de Alejandro caminando por las calles, incluso de ambos en un café discreto. Junto a las fotos, una nota escrita con tinta negra. El amor los hace vulnerables. Juegan contra hombres que no conocen la palabra piedad. Valentina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Alejandro apretó las fotos con rabia, arrugándolas entre sus manos grandes hasta romperlas. Pero por primera vez, ella notó un destello de miedo en su mirada, un miedo que no confesaba en voz alta. Las amenazas no pararon ahí. Una noche, mientras cenaban en silencio, la electricidad del edificio se apagó de golpe. El departamento quedó en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna. Alejandro reaccionó de inmediato. Tomó a Valentina de la mano y la llevó hasta la habitación, abriendo un cajón secreto donde guardaba una pistola. Su respiración era pesada, el cuerpo tenso como un felino listo para atacar. «¡Nos están cazando!», susurró con voz grave cargando el arma. «Y esta vez no se detendrán con advertencias». Valentina, con el corazón desbocado, comprendió que estaban en un juego mortal, un tablero donde ellos eran las piezas centrales y sus enemigos movían las fichas desde las sombras. Pero, al contrario de lo que esperaban, no pensaba huir. «Si van a cazarnos, Alejandro, hagamos que valga la pena, que cada paso que demos los acerque más a su caída», dijo ella con una fuerza que lo desarmó. Fue entonces cuando Alejandro reveló lo que había estado ocultando. Conocía los nombres de dos hombres clave en la red de corrupción. Eduardo Marín y Marcelo Vázquez, empresarios con vínculos en la construcción y en la política, responsables no solo de la muerte del padre de Valentina, sino también del accidente fabricado que acabó con Esperanza, la mujer que había marcado el pasado de Alejandro. «Ellos son los verdaderos verdugos», admitió con los ojos clavados en ella. «Y ahora saben que tú tienes las pruebas». Con ayuda de Lucía, lograron infiltrar micrófonos y rastreadores en una de las reuniones privadas de Marín y Vázquez. La operación era peligrosa, un error, y terminarían muertos antes de salir del lugar. Alejandro, acostumbrado a dominarlo todo, se enfrentaba ahora a un escenario donde no podía controlar nada. Valentina lo veía y sentía la mezcla de brutalidad y vulnerabilidad que lo definía. Un hombre temido por todos, pero que frente a ella se mostraba humano. El día de la operación, Valentina se vistió con un vestido negro sencillo, su cabello recogido en un moño que dejaba ver su cuello delicado. Alejandro la miró fijamente antes de salir. «Hoy puedes perderlo todo», le advirtió, «y yo no soportaría verte caer por mi culpa». Ella lo besó despacio, acariciando sus labios con ternura, y respondió: «Prefiero caer contigo que vivir huyendo de ellos». Esa noche, el tablero se cerró sobre ellos. En un salón privado, lleno de humo de cigarros y copas de whisky, se reunieron Marín y Vázquez, confiados en su poder. Pero lo que no sabían era que cada palabra, cada gesto, cada amenaza que pronunciaban quedaba grabada por los micrófonos ocultos que Valentina y Alejandro habían colocado. El juego mortal había comenzado, y en ese tablero, por primera vez, ellos también jugaban como cazadores. La grabación obtenida en aquella reunión secreta era una bomba de tiempo. Las voces de Eduardo Marín y Marcelo Vázquez quedaban registradas mientras discutían sobre transferencias ilegales, contratos falsificados y, lo más grave, los asesinatos que habían ordenado en el pasado. Valentina escuchaba los audios una y otra vez, con el corazón en la garganta, reconociendo el nombre de su padre mencionado como si fuera un estorbo que ellos habían resuelto años atrás. Alejandro, sentado junto a ella, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos.
Esa noche, en el departamento, el ambiente estaba cargado de rabia y deseo de venganza. «Con esto podemos destruirlos», murmuró Valentina, sus ojos verdes brillando con determinación. «Ya no se trata solo de mi padre ni de Esperanza. Se trata de toda la gente que ellos han aplastado». Alejandro la miró en silencio, y por primera vez ese hombre brutal, temido por todos, dejó ver lágrimas en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que yo jamás he sido», le dijo acariciando su rostro con sus manos grandes, «y es por ti que voy a luchar hasta el final». El plan no fue sencillo. Con ayuda de Lucía y un pequeño grupo de periodistas, organizaron un encuentro con agentes federales que ya sospechaban de Marín y Vázquez. La operación debía ejecutarse en el momento exacto, cuando los dos empresarios se sintieran intocables en una cena privada que se celebraría en el club más exclusivo de Sevilla. Valentina se infiltró en aquella cena como acompañante de un socio menor, mientras Alejandro, desde afuera, coordinaba con los agentes. El lugar estaba iluminado por candelabros. El sonido de copas chocando llenaba el aire, y los hombres poderosos reían sin imaginar que la trampa se cerraba sobre ellos. Cuando el reloj marcó las 8, las puertas del salón se abrieron de golpe. Agentes federales irrumpieron mostrando identificaciones, armas en mano, ordenando a todos permanecer en sus asientos. El silencio cayó como una losa pesada. La sorpresa en los rostros de Marín y Vázquez fue instantánea, pero rápidamente se transformó en furia. «Esto es un error», gritó Vázquez poniéndose de pie. «Nadie se atreve a tocarnos». En ese instante, Valentina dio un paso al frente. Con voz firme, sostuvo una pequeña grabadora y la encendió frente a todos. La sala se llenó con sus propias voces, planeando crímenes, riéndose de vidas destruidas. Cada palabra era un golpe mortal a su imperio. «No es un error», dijo Valentina mirándolos directamente a los ojos. «Es justicia». Marín intentó abalanzarse hacia ella, pero Alejandro apareció detrás, sujetándolo con una fuerza brutal. Sus manos grandes lo inmovilizaron como si se tratara de un niño indefenso, y por primera vez el gigante cayó. Los agentes aprovecharon para esposarlos en medio de la confusión, mientras los invitados observaban aterrados. El eco de los gritos, el sonido de las esposas cerrándose, la rabia impotente de esos hombres que creían controlar la ciudad. Todo quedó grabado en la memoria de Valentina como el momento en que los gigantes cayeron. Sin embargo, mientras los sacaban escoltados hacia los vehículos oficiales, Alejandro se acercó a ella y susurró en su oído. «Esto no ha terminado, Valentina. Tienen aliados escondidos, hombres más peligrosos aún. Nos van a perseguir». Ella lo miró, con el corazón ardiendo, y respondió: «Entonces que nos persigan. Ya no tenemos miedo». Esa noche, al regresar juntos al departamento, no hablaron mucho. El silencio estaba lleno de emociones indescriptibles: alivio, miedo, pasión, esperanza. En la cama se buscaron con una intensidad que mezclaba lágrimas y placer. Era la manera de celebrar la caída de los gigantes y de recordar que aún estaban vivos, unidos contra todo. Pero mientras se abrazaban bajo las sábanas arrugadas, Valentina no pudo evitar preguntarse qué precio tendrían que pagar ahora por haberlos derribado. Las semanas posteriores a la caída de Marín y Vázquez fueron un torbellino. Sevilla entera hablaba del escándalo. Los periódicos publicaban titulares sobre la red de corrupción desmantelada y los noticieros repetían una y otra vez las imágenes de los empresarios esposados. Pero mientras el mundo celebraba, Valentina y Alejandro vivían en carne propia las consecuencias. El precio de exponer la verdad era alto. Llamadas anónimas, miradas hostiles en la calle, rumores de venganza. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo los mantenía en pie. Ese amor prohibido que había nacido en medio de la oscuridad y que, contra todo pronóstico, seguía ardiendo con intensidad.
Alejandro, que alguna vez había sido un hombre temido y brutal, comenzó a reconstruirse desde cero. Vendió lo que quedaba de sus empresas, donó parte de su fortuna a organizaciones que apoyaban a las familias de las víctimas y se mudó con Valentina a un departamento sencillo en un barrio tranquilo de la ciudad. Ya no había trajes de lujo ni cenas ostentosas. Ahora su vida se medía en los pequeños detalles. Despertar juntos con el sol filtrándose por las cortinas, preparar café en la cocina, caminar de la mano por calles donde nadie los reconocía. Para Valentina, aquello era un nuevo comienzo. Había pasado de ser una joven atrapada por la pobreza y el miedo a convertirse en una mujer que desafió a los poderosos y sobrevivió. En las noches, mientras escribía en su cuaderno de notas, pensaba en cómo el dolor y el deseo se habían mezclado para darle una historia que jamás habría imaginado vivir. Y cada vez que miraba a Alejandro, sentado a su lado, sentía que no importaban los fantasmas de su pasado. Lo importante era lo que estaban construyendo juntos. Una tarde de primavera, Alejandro le entregó un anillo sencillo, de oro viejo, que había pertenecido a su madre. No había rodillas dobladas ni discursos ensayados, solo la mirada intensa de un hombre que lo había perdido todo y que aún así encontró en ella lo único que daba sentido a su vida. «No puedo prometerte un futuro sin dolor», dijo con voz grave, acariciando su rostro con esas manos grandes que tanto la habían marcado. «Pero puedo prometerte que cada herida que enfrentes, la enfrentarás conmigo». Valentina, con lágrimas en los ojos, le respondió: «El dolor ya lo conozco, Alejandro. Lo que no quiero perder es la pasión que me une a ti. Aunque nos duela, aunque nos condene, prefiero vivir cada instante contigo que pasar una vida entera sin este amor». Y esa noche, como tantas otras, se amaron con una intensidad que mezclaba ternura y brutalidad. Cada caricia era un recordatorio de todo lo que habían superado, cada beso un pacto silencioso de permanecer unidos. Sus cuerpos se encontraron una vez más, no por contrato ni por necesidad, sino por amor verdadero, un amor nacido en las tinieblas, alimentado por el peligro y purificado en la lucha. El mundo seguía siendo hostil y los enemigos aún acechaban en las sombras, pero en ese pequeño refugio, lejos de la ostentación y del poder, Alejandro y Valentina encontraron algo que nadie podía arrebatarles: la certeza de que su amor prohibido había renacido. Un amor que dolía, sí, pero que dolía despacio como él mismo le había prometido. Un amor que, aunque marcado por cicatrices, brillaba más fuerte que cualquier oscuridad. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.